Industria Energética y Economía. Ramsés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en AXA Consultores. Ramsés, Arturo. Pues empezamos contigo, Ramsés. Cada vez sale más y más información de ¿qué es? Descalabro, de este boquete que hay en Pemex de por sí, que ya no produce, que hay mucha corrupción. Pero ¿ante qué estamos, Ramsés? ¿El 30 o el 40% de la producción de combustibles se va en robo? ¿Así es? Bueno, a ver, lo que hay que dejar claro, ahorita lo que vamos a ver del robo de combustible o la forma ilícita como se comercializa, no se va a erradicar en México. Lo que va a pasar es que se va a poder controlar derivados de ciertas iniciativas que se están teniendo. El robo de combustible y su forma ilícita como se lleva a cabo son en 3 procesos que ya están bien identificados. Una es el robo de combustible a los ductos, que esto data desde hace más de 2-3 décadas, que Pemex tenía problemas y lo sabíamos antes de la reforma energética, y ya a partir del 2018 se trató de erradicar, pero robo de combustible a los ductos siempre lo ha habido. Ya, de hecho, ya estamos viendo en últimas instancias de ciertos funcionarios que trabajaban en Pemex que están teniendo una sentencia derivada del robo de combustible. Segundo, es la importación de los combustibles con otro diferente nombre, y esto lo detectó el SAT en el 2021, en donde identificaron que se estaba metiendo, en lugar de diésel y que se pagara el IEPS, se estaba metiendo lubricantes, y esto ya fue identificado. A Pemex, como bien lo comenta, su pérdida está entre 20 y 30 mil millones de pesos en forma anualizada, y lo que se deja de cobrar por IEPS, por esta forma de cómo se deja de meter los productos, al erario público le está costando entre 100 y 150 mil. Y la última es la trazabilidad, que hoy en día está teniendo mucho en boga, y sobre todo las estaciones de servicio, porque estamos viendo a la CEA, Profeco, la Secretaría propia de Energía, que están haciendo ciertos levantamientos en estaciones de servicio, y esto está llevando a hacer la trazabilidad, lo que estoy llamando una trazabilidad del cálculo del costo del producto que se vende en la estación de servicio hacia atrás, es decir, el saber de dónde proviene este producto. Y estas son las 3 formas que tenemos actualmente, pero una cosa que me llama la atención: todo esto se detona en función de las investigaciones que saca la DEA, y con esto yo creo que hay una interrelación entre México y Estados Unidos para determinar en el cómo se está llevando a cabo venta ilícita de los combustibles en las diferentes formas que acabo de explicar. ¿Cómo ves este asunto, Arturo Carranza, tu primer punto de vista? Sí, definitivamente el énfasis hoy en el combate al robo de combustible, al huachicol fiscal, también tiene un componente importante en la relación bilateral de México y Estados Unidos. Creo que en la última administración, en el gobierno pasado, Alberto, la estrategia para combatir el huachicol se vio limitada por la estrategia de seguridad pública vinculada a esta frase de abrazos y no balazos. Entonces, lo que vimos en la administración pasada fue la contención de este delito, no involucrarse directamente, y ahora, por una fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, por una transformación en la relación bilateral, lo que está haciendo el gobierno de México, desde luego, es pues hacer esfuerzos adicionales de los que venía haciendo para combatir el robo de combustible. Este esfuerzo se ha traducido en la ley del sector hidrocarburos, Alberto, porque en la ley que se publicó el 18 de marzo del 2025 sí viene un tema que es muy importante, que tiene que ver con la trazabilidad de los combustibles, que no es otra cosa que darle seguimiento desde el punto de origen en el que se producen o se importan hasta el punto en que se venden. Tener la certeza desde el origen hasta su venta son combustibles legales, y eso se traduce en la ley de hidrocarburos. Es algo normal desde mi punto de vista, porque recordar, y ya con esto termino, Alberto, la ley pasada, 2013-2014, no incluía estas particularidades, sino las incluía porque el mercado apenas se estaba abriendo.
se abrió a partir del 2017 y creo que es entendible que desde el 2017 a la fecha, con la construcción de un nuevo mercado, se tengan que hacer adaptaciones, y estas adaptaciones tienen que ver justamente con elementos para procurar evitar el robo de combustible y su venta ilegal, Alberto. Es que la cronología que nos están relatando, Ramsés, 2017, todo el sexenio pasado, entonces no se daban cuenta. Porque una cosa, Ramsés, era que pincharan los ductos y que el argumento de Pemex es que es tan poca gasolina la que se va que ni siquiera se nota esa merma. Pero ya de plano un buque con 10 millones o 15 millones de litros que se decomisaron ahora en Coahuila, ¿a poco no se dan cuenta, Ramsés? Ahí hay toda una red tan gigantesca que pasaba de noche y nadie la veía. Sí, es que ahí había un claroscuro en la parte de los permisos de importación, que era el claroscuro de los permisos de importación, que tú tenías el permiso, podías hacer la importación del producto, pero no estabas obligado a decir a quién se lo vendías o dónde lo almacenabas. Y cuando pasaban por las aduanas, bueno, el pedimento como salía, no había ningún inconveniente. Si es que lo pasabas en forma legal, o si lo hacías en forma ilegal, ya sabíamos que no cobraban el IEPS. ¿Qué pasó en noviembre de 2024? En noviembre de 2024 se cambian los requisitos y sobre todo incorporan la trazabilidad del producto de importación, y en el cual reza ahora que dice que tienes que especificar por medio de un contrato quién te lo va a vender en Estados Unidos, reponiendo un ejemplo que lo importa a Estados Unidos, quién es el transportista, en qué aduana va a llegar, cuál es el agente aduanal, y después que ya pasa a México, tienes que identificar a quién se lo vas a vender, es decir, a un comercializador o un distribuidor que tiene un permiso dado por la Comisión Nacional de Energía. Anteriormente esto no había en los permisos de importación, y los últimos permisos de importación que se dieron fueron del año pasado y algunos ya se cancelaron los que se dieron. Pero ahora, si quieres sacar un permiso de importación, tu producto debe estar ligado al comercializador o distribuidor solamente en base a la volumetría que tú declaraste que cada uno va a dar. Entonces, por la parte de la importación, en el dado caso que puedan dar permiso a la Secretaría de Energía, bueno, a partir de noviembre de 2024 ya está esto, y ya podemos eliminar una parte del problema que se tenía de la importación. Aquí va a ser claro y muy importante que los agentes aduanales que están en la frontera con Estados Unidos, en la parte terrestre, y los que están en la introducción en los puertos, pues veamos que existe una sinceridad y profesionalismo, y no pongan otro tipo de número de arancel que no corresponde a lo que se está introduciendo a nuestro país. Pero estás diciendo, esto fue en noviembre del 2024, ya en la administración de Claudia Sheinbaum. ¿Antes qué? ¿Eran muy descuidados? ¿Eran muy ingenuos? No, era lo que acabo de comentar, era un claroscuro legal que utilizaban porque no te daban y no te obligaban a decir a quién se lo vendías. Entonces, hoy sí ya te lo dicen, y es un claroscuro que fue muy aprovechado por todo lo que vimos en lo que la DEA en su momento dado en la investigación dio. Arturo Carranza, entonces, pues era muy fácil robar con las reglas anteriores y las aduanas del presidente López Obrador. Sí, en el fondo de lo que comentas hay un hecho que creo que es irrefutable, Alberto, y que tiene que ver con la colusión de empresarios o personas que realizan la actividad de importación y comercialización de hidrocarburos con ciertas autoridades. Definitivamente eso es algo que se tiene que reconocer, y creo que es algo sobre lo que se está trabajando en esta administración. El gobierno lo está haciendo ahora no solamente en términos de hacer un esfuerzo para reducir las perforaciones a los ductos en México, sino sobre todo o principalmente para reducir la importación de combustibles a través de otras fracciones arancelarias que permiten no pagar el impuesto correspondiente y así obtener ciertas ventajas ilícitas. Lo cierto es que al día de hoy, Alberto, estamos observando definitivamente que hay una estrategia de seguridad
para poder reducir este tipo de delitos, pero algo que estamos viendo también tiene que ver con el hecho de que se están haciendo las denuncias correspondientes y se están tratando de llevar a las personas que se sorprenden haciendo estos delitos ante las autoridades. Creo que el tema del cumplimiento del Estado de Derecho es algo que no se observó en los últimos 6 años y es algo que en estos últimos 2 meses se está viendo de manera clara. Y se está viendo de manera clara porque desde luego hay una presión del gobierno de Estados Unidos y en esta presión el gobierno de México también ha puesto sobre la mesa de las autoridades del país vecino el hecho de que es un problema bilateral, porque ya hay acreditado la relación entre empresas de Estados Unidos con el crimen de México en el sentido de internar combustible ilegal, Alberto. Porque, Ramsés, lo que dice Arturo, entonces, Ramsés, la presión de los Estados Unidos, ¿quién empezó a destapar esta enorme red de robo de combustibles que se hacía a Pemex, el crimen organizado? ¿La DEA? ¿Ellos fueron los que se dieron cuenta? ¿Tendrá que estar ligado con la detención de los chapitos, con estos golpes que han dado al narco, quitarle la visa a la gobernadora de Baja California? Lo que bien claro, a ver, en Estados Unidos existen lo de las refinerías y existen los que venden los combustibles a diferentes compañías, como por ejemplo en México, que tienen permisos de importación, o las propias empresas que tienen sus refinerías como Chevron y todas las demás que pueden pasar sus productos, que tienen permiso de importación. Aquí lo importante es que existe una investigación y esta investigación lo que da lugar es que se está teniendo una gran información referenciando en dónde se tenía la trazabilidad de estos combustibles, cómo estaban pasando de Estados Unidos hacia México. Aquí hay algo muy importante que ya platicamos, lo del robo de combustible a ductos, ya hablamos de la parte de la importación de los aranceles, y no hay que dejar de descuidar que el tercer punto que se tiene que estar cuidando, yo creo que ya esta semana comentaron sobre un QR que se va a poner en la trazabilidad del producto, que se va a poner en los camiones y todo esto que está sacando la Secretaría de Energía, un software que va a estar ligado con el SAT, con la Secretaría de Economía en la parte de padrón de exportadores e importadores, y va a haber una interrelación en cuanto a la volumetría que la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los puntos importantes y medular que ahora van a ser las más de 13,000 estaciones de servicio. Es ahí donde ahora vamos a ver una mayor rigurosidad y vamos a ver sobre todo una trazabilidad hacia atrás para determinar de dónde viene el producto. Y una cosa muy importante que la ley del 18 de marzo que salió, creo que debemos de destacar que el secreto bancario en el sector de los combustibles, como está hoy en día, ya no existe, y si la Secretaría de Energía tiene alguna sospecha, puede solicitar a la banca ver de dónde viene la procedencia de ese dinero. Creo que esto es muy importante porque le da unas facultades a la Secretaría de Energía y sobre todo una certeza que el dinero es de comprar combustibles de forma lícita o ilícita. Me da mucho trabajo creer, Arturo Carranza, que en el sexenio pasado no había estos candados. ¿Por qué no se daban cuenta? Esta trazabilidad, pues ahora sí ya está con código QR. Todo comenzó con la detención de James Jensen, un importador y de estos encargados de tránsito de combustibles. Lo detuvieron en su casa en Idaho, una casa de $6 millones, a él y a toda su familia. Vengan para acá, ustedes están haciendo negocio con mexicanos, están ahorita siendo juzgados, y de ahí empezó a destaparse Arturo Carranza. Ya hay un tipo detenido. De este lado, lo menos que esperaríamos es que detuvieran a los responsables y que los hagan pagar. Claro, Alberto, como te comentaba, en el 2017 se permitió en el mercado de los combustibles en México la participación para que los privados pudieran realizar actividades de importación y de comercialización y de venta al público de combustibles. En este sentido, Pemex dejó de ser el único proveedor
de las gasolinas y del diésel en el mercado. Y con más participación, desde luego que se abrieron, más participación de más empresas, desde luego que se abrió la posibilidad en un mercado que se estaba construyendo a la participación o a la oportunidad de realizar actividades fuera de la ley. Y por eso es que yo comento que en un mercado en construcción, la ley y la regulación que se hizo fue con respecto a la apertura de este mercado. 6 años después, ahora lo que corresponde es ir afinando la ley y la regulación para atender el problema que, como tú bien comentas, es una de las principales quejas al interior de Petróleos Mexicanos. Y ya por último, Alberto, desde luego que en un contexto en que las autoridades han puesto, las autoridades no solamente de energía, sino de seguridad en México, han puesto el énfasis en el combate al huachicol y al huachicol fiscal. Ahora lo que corresponde es ver en un primer momento que se logre llevar a las personas que cometen estos crímenes a la autoridad, y en un segundo momento ver que se reduce este delito, esta diferente tipificación de delitos, Alberto. Eso es lo que esperaríamos. Pues es que lo que esperaríamos, Ramsés Pech, nos queda un minuto, pues que haya detenidos, que haya culpables y si es posible que regresen lo que se robaron. Un minuto. Sí, pero por eso lo que estamos platicando ya es del postmortem. Lo que hay que hacer desde ahorita es que la Comisión Nacional de Energía revise todos los permisos, tanto físicos como personas físicas como morales, aquellos que tienen un permiso de comercialización, distribuidor o transporte de diferentes ductos, si lo están utilizando en forma legal o no, o ilegal, y cancelar los permisos que en un momento dado no estén dando una certeza, sobre todo al mercado de combustibles, y conlleve a un problema mayor de lo que tienen, porque la pregunta aquí es, todo esto que están haciendo hoy en día tiene un costo de dinero, y ese costo de dinero significa que no está dentro del presupuesto mandar Guardia Nacional y todo lo demás. Entonces yo creo que lo más importante hoy, la Comisión Nacional de Energía tiene un papel importante de revisar cada uno de los permisos que han sido otorgados en años. Y ojalá esto no quede post-mortem, y yo ahí sí le tomo la palabra a la presidenta de México, que caiga quien caiga hasta donde tope, porque no es posible que ese boquete pues quede en la impunidad y que estos se queden con dinero de los mexicanos brutal en cantidades industriales. Ramsés Pech, Arturo Carranza, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias a Debate. Hasta aquí este espacio de información, continúe en la programación. Soy su servidor Alberto García Castillo, muchas gracias.